Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo, y continuamos con la segunda parte de nuestra enseñanza acerca de Abigail. Del libro de Primera de Shemuel o Samuel, capítulo 25, el pasur 1 al 5. En el tema anterior estuvimos explicando el pasur 2, acerca del significado del número 3000 más el número 1000, que nos dan en total el número 4000. Que simboliza a toda la humanidad, la creación perfecta de Yahweh y el fin de los malvados que la gobiernan a ella, o sea, el fin de los falsos ministros. Y es el inicio de un nuevo ciclo, de una nueva vida celestial establecida en el planeta Tierra a través de Yahshua, ¿dónde? En el milenio. Actualmente los hijos de Nabal, los ministros del mismo Hasatán, ellos están trasquilando las futuras ovejas de Yahweh. Aunque muchas ovejas de Yahweh ya dejaron de adorar a Nabal, que se hace adorar Hasatán a través de los títulos de él, de Dios, de Hachem, de Adonai, de Jehová. Ellos ya dejaron de adorar a Nabal, ya dejaron de idolatrar a sus siervos, a sus falsos ministros. Estas ovejas, estas personas, estos nabales ya no las pueden trasquilar. A estas personas ya no las pueden robar con sus mentiras de su diezmo en dinero en efectivo, con sus mentiras de sus pactos, con sus siembras, oigan, para comprar mansiones, para comprar lotes de engorde, para después ellos construirlos y venderlos. A estas ovejas ya no las pueden trasquilar. Ellos trasquilan, roban, es a los hijos de él, a los hijos de Dios, no de Yahweh. A estos son los que viven trasquilando, los viven robando y ellos son felices. Primera de Shemuel o Samuel capítulo 25, pasur 3, que dice: el nombre del hombre era Nabal, escuche, que significa necio, engañoso, y el nombre de su esposa era Abigail, que significa mi padre es alegría. La mujer era inteligente y atractiva, pero el hombre era brusco y vil en sus acciones, y el hombre era grosero. Dice ahí en la escritura hebrea. Y aquel varón se llamaba Nabal. Ahora, ¿quién era Nabal? ¿A quién simbolizaba Nabal? ¿Y a quién simboliza actualmente Nabal? Nabal simbolizaba al mismo Hasatán. Nabal simbolizaba al hombre rico. Escuchen, a la famosa tribu de Yahudá. Nabal simbolizaba a aquellas personas ricas, ávaras, miserables, simpatizantes de Yahweh y simpatizantes de Yahshua, pero que no les gustaba compartir absolutamente nada de sus riquezas con los necesitados de entre su mismo pueblo. Son creyentes de Yahweh y de Yahshua mientras no les toquen sus riquezas, porque ahí mismo ellos se descarrean. El joven rico, allá en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 19, pasur 16 al 30, y el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 18, pasur 18 al 30, el famoso simpatizante de Yahweh y de Yahshua. Pero que Yahshua le tocó el bolsillo y hasta ahí le llegó su creencia en Yahweh y en Yahshua. ¿Qué simboliza el nombre de Nabal? El nombre de Nabal simboliza o significa tonto, insensato, avaro, necio, cruel. Nabal simboliza el mismo Hasatán, que simboliza la estupidez, la avaricia, la crueldad, el orgullo,
la altivez, la corrupción y el desprecio hacia Yahweh y hacia Yahshua, el desprecio hacia su prójimo, hacia los discípulos de Yahshua, hacia su misma escritura y aún, oigan, hacia lo establecido por el mismo Yahweh. Eso simbolizan este famoso Nabal, a este tipo de personas fanáticos religiosos, aborrecedores de la verdad. Nabal simboliza la necedad de poner su salvación ¿en qué? En las riquezas y no en Yahweh. Salmos capítulo 49, pasur 1 al 20. El ser humano se la pasa toda su vida desde que nació persiguiendo riquezas, ignorando que nació completamente ¿qué? Desnudo y que cuando parta de este mundo no se podrá llevar absolutamente nada de ellas a la ¿qué? A la tumba. Las riquezas no son eternas, la salvación sí lo es. Las riquezas no salvan a nadie de la muerte, mientras que Yahshua sí lo hace. Las riquezas tampoco pueden comprar la salvación, que es completamente ¿qué? Gratis. Ahora, no es malo tener riquezas porque existen personas muy ricas pero tienen un ruay pobre. Son muy humildes espiritualmente y son muy dadivosos con el necesitado. Mientras que existen otras personas que se creen ricos y que son tremendos ávaros, altivos, soberbios, e inclusive discriminan a sus propios familiares si son pobres. Y si esos familiares los llaman, ellos creen que los están llamando para pedirles dinero. Ellos solo llaman y se comunican con los que son iguales a ¿quién? A ellos. En Primera de Shemuel, capítulo 25, pasur 3, dice que y su mujer se llamaba Abigail. ¿Quién era Abigail? ¿De dónde era? ¿Cómo se llamaba el padre de Abigail? ¿A quién simbolizaba Abigail? ¿A quién simbolizaba su padre? ¿Y a quién simboliza Abigail actualmente? ¿Qué significa el nombre de Abigail? Primeramente, ¿qué significa el nombre de Abigail? Abigail significa el gozo del padre o fuente de gozo. Abigail significa padre de la felicidad. Ahora, ¿quién era el padre de Abigail? El padre de Abigail, escuchen bien, se llamaba Nahas. Segunda de Samuel capítulo 17, pasur 25. Que la palabra Nahas, escuchen, significa serpiente resplandeciente, brillante como el cobre. Nahas significa adivino, oiga, practicante del ocultismo. Nahas es un título para referirse al mismo Hasatán. Símbolo, la palabra Nahas, de su naturaleza caída, astuta y cruel, engañador, mentiroso, y que se encuentra bajo el juicio ¿de quién? De Yahweh. Nahas era el padre de Abigail, el rey de los ¿qué? De los amonitas. Léaselo en Primera de Samuel o Shemuel, capítulo 11, del pasur 1 al 3, y Primera de Crónicas, capítulo 19, pasur 1 y 2. Escúchese en esto. Nahas fue el primer esposo de la madre del emisario David. ¿Cómo se llamaba la madre del emisario David? Se llamaba Nixebet Bat Adael. La madre del emisario David, mal traducido por el rey David, se llamaba Nixebet Bat Adael.
que significa la palabra Nixebe, mujer de pie, la palabra Bat significa hija, y la palabra Addael significa adorno de Dios, no de Yahweh. Nahas era el padre de las hijas de Abigail, madre de Amasa, y Sarbia y madre de Joab. Estas eran medio hermanas del emisario David, hijastras de Yesé o de Yixai, el padre de David, que era hijo de Obed, nieto de Boz, y Rub. Ahí tienen, dice que la futura esposa del emisario David y madre de Asa descendía del linaje de Caleb, ya que era hermana de Sarbia, madre de Jehová, de Joab, y su madre, según segunda de Samuel 17, verso 25, era hija de Nahas. La misma escritura revela que la genealogía tanto de Abigail como la genealogía del emisario David eran descendientes moabitas, no yahudim. Porque los yahudim en sus entre comillas escrituras hebreas dicen que Abigail era una mujer que yahudim, y es falso. Su padre se llamaba Nahas. Nahas era el rey amonita y él dio a su hijo a luz, dio a su hija Abigail en matrimonio como una alianza política entre el rey Nahas y Nabal, hijo de Caleb, hijo de Jacob. Que ya les voy a compartir algo referente a Abigail y el emisario David. Ellos se casaron, eran hermanastros. Que ya les voy a hacer un pequeño comentario acerca de esta palabra. El señor Nahas, rey amonita, dio a su hija Abigail en matrimonio como una alianza política entre Nahas y Nabal, hijo de Caleb, hijo de Jacob. Ya que el señor Nabal era un hombre rico, descendiente de la tribu de Caleb. Lo mismo hizo el señor Eslomo con la hija de Faraón. Lo mismo hizo el señor Esbat, padre de Jezabel, con el señor Acá. Matrimonios arreglados por alianzas políticas y religiosas con las cuales estos reyes paganos destruyeron al pueblo de Jacob, tanto literal como espiritualmente hasta el día de hoy. El padre de Abigail era el mismo Hasatam, pero ella no era igual a su padre. Ella era mujer hermosa y de entendimiento. Su padre, el rey Nahas, la casó con Nabal. Escuchen, tras la muerte de Nabal, Abigail se convirtió en la tercera esposa del emisario David. Ahora, ¿de qué murió el señor Nabal? Mire, de un ataque al corazón. David le envió sus mensajeros y él los rechazó a los 10 días después de él enviarle sus mensajeros. Léalo ahí en Primera de Samuel, capítulo 25, paso 38. Abigail simbolizaba la congregación de Yahweh que se encontraba completamente paganizada, que se tenía que llamar ella no Abigail, sino que su nombre tenía que ser Yad Abigail. O sea, la felicidad del Yahweh, la felicidad del Padre. Ella era la felicidad de Yahweh mientras ella estuvo dentro de su casa. Ella era, verbo pasado, la felicidad de Yahweh, y actualmente ella ya no lo es. Actualmente la famosa Abigail, la futura congregación de Yahweh, actualmente es la aborrecida por el Padre.
Al ella en el antiguo pacto despreciar al padre, oiga, y actualmente, y ella casarse con el mismo Nabal, o sea, con el mismo Hasatán, al Abigail, la futura congregación de Yahweh, despreciar a Yahweh, al no invocar su nombre, al despreciar a Yahshua, ella se casa con Nabal, o sea, se casa con el mismo Hasatán. Y ella deja de ser la felicidad del padre para llevar una vida de lujos y de riquezas en la casa de Nabal, o sea, en la Jerusalén actual, que es la casa donde el señor Nabal, donde el señor Hasatán tiene su trono y donde él se sienta y gobierna a través de ¿qué? A través de ella. Actualmente Hasatán desde Jerusalén, no Jerusalén, Hasatán está gobernando toda la humanidad a través de la Abigail apóstata. La congregación casada ¿con quién? Con el mismo Hasatán, con el mundo, con el paganismo y con la idolatría. En primera de Shemuel o Samuel, capítulo 25, Pasur 3, dice ahí, pero su marido era necio, engañador, brusco y de malas obras y grosero, blasfemo, avaro, sin misericordia, oigan, con lo necesitado de su pueblo. Les traduzco esta palabra. Hasatán con todos aquellos que le sirven, que lo idolatran a él, que lo adoran a él, a través de los títulos de Dios, de Jehová, de Hachén, de Adonai. A través de esos títulos, él a los que lo adoran y lo idolatran a él, escuche, él con ellos es ¿qué? Es avaro, es miserable, es inmisericordioso. Así le paga el diablo a los que lo adoran y a los que le ¿qué? Mire, a los que le sirven. Y este señor Nabal era del linaje de Caleb. Escuchen los que estudian las escrituras. Si ustedes buscan entre las escrituras, los diccionarios hebreos, ¿qué significa la palabra Caleb? Ustedes se van a encontrar con lo siguiente. Se van a encontrar que ahí dice, y esto se lo pusieron los escribas apóstatas a este varón. Esto que les voy a decir no es verdad, es falso, porque el mismo nombre le va a revelar su verdadero significado. Entre los ancianos apóstatas que aborrecían a los siervos de Yahweh, ellos le pusieron que Caleb significa perro. Ellos le pusieron a Caleb que Caleb significa perro fiel, escuche, fiel a su amo, o sea, para referirse en que él era un siervo fiel a ¿quién? A Yahweh. Así ustedes lo van a encontrar. La palabra Caleb significa perro, significa fiel a su ¿qué? A su amo. Pero la misma palabra Caleb le está diciendo su verdadero significado, ya que la palabra Ka en hebreo significa todo. Y la palabra let en hebreo significa leva, corazón. La palabra Caleb significa de todo corazón, un ser devoto y fiel a ¿quién? A Yahweh. Eso significa Caleb. Fue de rabia que le pusieron a él esa palabra de perro. Caleb era un padre fiel adorador a Yahweh con un descendiente hijo del diablo como como ese Nabal. La gran pregunta, ¿cómo es que una mujer como Abigail termina casada con un hijo del diablo de esos? Pues muchos y muchas dirán, pues por amor al dinero, ¿por qué más se van a casar? Pero en el antiguo pacto y en el nuevo pacto y hoy día en la nación de Israel, no de Yahweh,
todos los matrimonios son arreglados por sus padres, no por amor, sino por dinero y por alianzas políticas y religiosas, como lo hizo el señor Shlomo y lo hizo el señor acá. Otros solo se casan por amor al dinero, solo se casan entre ricos y con los de su misma con los de su misma clase, para según ellos no mezclar su linaje. Esto se practica en la nación de Israel, no de Yahweh, hasta el día de hoy. Y escuchen el dato que les quería compartir acerca de que el emisario David se casó con una hermanastra. Desde la época de Abraham hasta el libro de Vayikra, capítulo 18, pasur 1 en adelante, 2500 años después, antes de que Yahweh estableciera el libro de Vayikra, capítulo 18, todos esos patriarcas practicaban la poligamia, se casaban entre hermanos, entre tíos, con los tíos, casaban las mujeres con sus tíos, con sus primos, se casaban con sobrinas, con sobrinos, se casaban entre primos, para según ellos no contaminar su semilla. En la actualidad también existen millones de Abigailes y Abigailas, hombres y mujeres que se encuentran en la misma situación. A esto no es porque los hayan obligado a casarse como lo hizo el padre con Abigail o como lo hacen allá todavía entre las 12 tribus de Israel, no de Yahweh. No porque hayan sido arreglados, sino que ellos y ellas se casan voluntariamente por amor a esos navales y a esas navales. Tanto ellos y ellas, muchos lo hacen por un interés y otros se casan ¿por qué? Por amor. Aún esos hombres y esas mujeres teniendo temor de Yahweh y conocimiento de Yahweh, a pesar de tener ese conocimiento y que Yahweh prohíbe que un hijo de Yahweh, una hija de Yahweh contraiga matrimonio con un naval de esos o una navala de esos, aún así estos hombres y estas mujeres se unen en semejante yugo desigual con un ser que no tiene absolutamente nada en común con esas personas. Y que a pesar de que ellos mismos y ellas mismas saben que son tremendos aborrecedores y aborrecedoras de Yahweh, seres llenos de repugnancia, llenos de avaricia, inconquistables e indomables ante Yahweh, estos hombres cados y mujeres cados, seducidos por Nahas, por el mismo Hasatán, ellos creen que tanto esos hombres o esas mujeres se van a convertir a Yahweh, pero que al fin y al cabo son ellos y ellas los que se van a convertir a esos hijos del diablo. Y el más claro ejemplo, escrituralmente, como a mí me gusta, ustedes lo tienen allí en el libro de Vayikra, no Levítico, capítulo 24 del pasur 10 al 23. Una mujer yahudí casada con un egipcio, con un pagano. Y ahí tienen el fruto de esa unión. Mire, un hijo del diablo blasfemo y rebelde contra Yahweh. Los falsos ministros de la nación de Israel, no de Yahweh, uno llamado Akiva, había establecido una ley rabínica de que las mujeres no se podían divorciar y se tenían que morir cargando ese yugo. Mientras que otro falso ministro llamado Gilel, él decía que un hombre se podía divorciar por cualquier motivo. La mujer no sabía cocinar, me divorcio. Se le quemó el arroz, me divorcio.
Me gritó, me miró feo, me divorcio. Si Yahweh en el libro de Yaxayano Isaías capítulo 50 pasur 1, si el mismo Yahweh se separó de su mujer rebelde, idólatra y pagana, adúltera y fornicaria espiritualmente, que se encontraba fornicando con el mismo Satán y que se encontraba acostándose con sus amantes, o sea, con los ángeles caídos y los demonios. Si Yahweh le dio carta de divorcio a esa mujer rebelde, idólatra, fornicaria espiritualmente, si él lo hizo, ¿usted por qué razón no lo puede hacer? Que referente a este tema, el señor Shaul, no ningún cura católico, Pablo, dijo allá en segunda de Corintios, capítulo 6, pasur 14, se lo dijo a la quejilá más carnal que existía en esa época, que era la quejilá de los corintios, que actualmente así se llama a la quejilá actualmente, que se dice creer en Yahweh y que se dice creer en Yahshua, pero que es la quejilá más carnal que existe actualmente. Nosotros nos encontramos con la famosa quejilá de los corintios espiritualmente hablando. El emisario Shaul, no ningún Pablo, les dijo ahí a las mujeres en segunda de Corintios capítulo 6, pasur 14, le estaba hablando tanto a las mujeres y a los hombres de los corintios, que era, le repito, más la quejilá más carnal que existía y la más rebelde. Saúl les estaba advirtiendo a ellos antes de ellos contraer matrimonio con gente aborrecedora de Yahweh y de Yahshua. Saúl les estaba diciendo que no se unieran en yugos desiguales con esos incrédulos. Saúl los estaba aconsejando que no se casen con ese pagano, no se casen con esa pagana. No lo hagan porque ellos son aborrecedores de Yahweh y son adoradores de demonios. Él les dijo no lo hagan y eso fue lo primero que hacían. Y ya en primera de Corintios, no Corintios, escuchen, capítulo 6 del pasur 15 al 16, Saúl le decía a los corintios, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Yahshua? Quitaré los miembros de Yahshua y los haré los miembros de una ramera, o sea, espiritualmente, haré yo de los miembros de Yahshua, los haré miembros de una ramera, parte de esa ramera, parte de esa congregación apóstata, de ningún modo, dice Saúl. Y en primera de Corintios, capítulo 6, pasur 16, les pregunta Saúl, ¿o no sabéis, ellos sí sabían lo que estaban haciendo y sabían de qué les estaba hablando Saúl? Ellos sabían lo que les estaba diciendo Saúl y ellos sabían lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que se hacían que no eran con ellos, eso ya era esa otra cosa. Se hacían los bobos, los endejos de las escrituras por amor a ese pagano o por amor a esa pagana, eso ya era otra cosa. Les dice Saúl, no Pablo, ¿o no sabéis que el que se une o la que se une a una ramera espiritual pasa a ser un cuerpo con ella, porque los dos serán una sola carne? Escuchen, locados al entrar en contacto con lo inmundo, quedará inmediatamente inmundo, abominable ante Yahweh. Léalo en el libro de Devarim, no Deuteronomio, capítulo 7, pasur 3 y pasur 4. Primera de Emisario no Reyes, capítulo 11, pasur 1 y pasur 2.
Libro de Esdras, capítulo 10, pasur 10 al 11. Por esa razón Yahweh prohibió a los que invocan su nombre casarse con esas mujeres o esos hombres paganos. Léase en el libro de los Salmos, capítulo 106, verso 34 al 40. Y los pasures de Primera de Corintillá, capítulo 6, pasur 15 al 16. Que estos tienen dos significados. El primero era que si el pueblo de Yahweh, su mujer, su congregación se casaba, se unía, entraba en contacto, en comunión con matrimonios paganos, como lo hicieron los reyes apóstatas, los cohenes apóstatas y aún su mismo pueblo, dice Yahweh que su pueblo inmediatamente se convirtió en una nación adúltera y fornicaria, e inmediatamente se hizo despreciable y abominable ante Yahweh por rebelde y por apóstatas. Escuches en la gran revelación concerniente a este tema en el libro de Ahya Noageo, capítulo 2 del pasur 10 al 14, que ahí le dice claramente que si alguna persona se había consagrado a Yahweh y esa persona era portadora de la unción de Yahweh, de la revelación de Yahweh, de su carne, de su alimento sólido, de su sabiduría, de su doctrina pura, si esa persona entrara en contacto, en comunión con cualquier cosa, persona no consagrada a Yahweh, sino consagrada a los demonios, dice ahí mismo la Escritura que al contacto de locados con lo pagano, locados no hacía limpio a lo inmundo, por el contrario, lo inmundo hacía inmundo a lo que, a locados. Y lo dijo el mismo Yahweh, se los traduzco. Es más fácil que un hijo de Yahweh se vuelva un hijo o una hija del diablo al unirse ese hijo o esa hija a ese hijo o esa hija del diablo, que esa hija o ese hijo del diablo se convierta ¿a quién? Se convierta a Yahweh. Y aquí tienen la causa de todos los problemas que existen en esos matrimonios. Allá en Primera de Corintios, capítulo 7, del pasur 1 al 16, Saúl se los había advertido anteriormente y ellos no hicieron caso. Que del capítulo 7, del pasur 1 al 11, Saúl estaba hablando de un matrimonio entre ambas personas que creían en Yahweh y ahí no existía ningún problema. El problema aparece ya en Primera de Corintios, capítulo 7, del pasur 12 al 15. Ahí Saúl les estaba hablando a aquellas mujeres y a aquellos hombres que, sabiendo la verdad, se casaron con esas y con esos paganos, y ahora ellos tenían y tienen grandes problemas en su hogar por causa de Yahweh y de Yahshua. Allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, pasur 15, era tanto el problema a tal punto que Saúl les dijo que si el incrédulo se quiere separar, que lo haga, pues no está sujeto el hermano o la hermana a semejante esclavitud, sino que a Chalón nos llamó, ¿qué? Los llamó Yahweh. Y el pasaje mentiroso que contradice a todo lo dicho por el mismo Yahweh, por el mismo Yahshua y por las mismas escrituras, que fue injertado ahí en Primera de Corintios, capítulo 7, pasur 16, y ustedes mismos lo van a ver. Que dice ahí claramente, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás, oiga, la palabra quizás significa incertidumbre, o que exista alguna posibilidad, o que tal vez podría ser, tal vez. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás
harás, futuro, salva, futuro, a tu mujer. ¿Ven ustedes cómo este pasur contradice a Yahweh, a Yahshua y aún a su misma escritura? Si Yahweh fue claro, lo inmundo destruye lo ocados y lo limpio se vuelve inmundo y abominable ante Yahweh. ¿Por qué? Por rebelde. Lo dijo Yahweh, no lo digo yo. Lo dijo Saúl, no lo digo yo. ¿Ah? Y aquí ya están contradiciendo a Yahweh, a Saúl y aún la misma escritura. Les aclaro, como Abigail fue casada por sus padres por una alianza política, por conveniencia de su padre, esa mujer era de Yahweh, así sus padres la hubiesen obligado a casarse ¿con quién? Con Nabal. Pero Nabal no la pudo corromper a ella, a menos que ella quisiera ¿qué? Corromperse. ¿Qué significa esto? Que Abigail simboliza la nación de Jacob actual, que sus padres, sus ancianos apóstatas, la han casado con el mismo Hasatán por avaricia, por codicia, por rebelión, por rebeldía, por odio contra Yahweh y contra Yahshua. Léaselo ustedes mismos en el libro de Romanos, capítulo 1, pasur 18 al 21. Abigail no amaba a Nabal. Ella fue obligada a casarse con él y ella no tuvo hijos con Nabal. Antes, en Primera de Samuel, capítulo 25, pasur 25 al 31, ella testifica ante el emisario David acerca de Nabal, su esposo. Abigail intercede ante David que no vaya a matar gente inocente por causa de Nabal, ya que ellos estaban a su servicio, y que ellos no sabían quién realmente era quién, era Nabal, o sea, era Hasatán. Que Hasatán traiciona y le paga mal al que más le sirve, y él se oculta a través de los títulos para hacerse adorar a través de ellos y así engañar a millones de personas ignorantes de las escrituras. Abigail no le pidió a David que la tomara por esposa. Ella le dijo que se acordara de ella y que le tuviera ¿qué? Misericordia. Y Abigail llegó a ser la tercera esposa del emisario David. Escuchen, la tercera. Sus dos primeras mujeres eran la tribu de Israel, de Jacob, y la tribu de Yahudá. La tercera esposa era su nueva congregación compuesta por ¿qué? Mire, por gentiles. Libro de Efesios capítulo 2, pasur 11 al 18. El emisario David, símbolo de Yahshua, uniendo a los gentiles con los Yahudim. Y el emisario David tuvo un hijo con Abigail, el cual se llamó Kileab. Oiga, Kileab, que significa la consumación del padre o el logro tenido por el padre. Kileab fue el segundo hijo del emisario David. Segunda de Samuel, capítulo 3, pasur 3. Como el matrimonio de Abigail era una alianza política, solamente la muerte la podía librar a ella ¿de qué? De ese pacto. Yahweh a través de la muerte de Yahshua anuló ese pacto. Hasatán es actualmente en el mundo espiritual, él está ¿qué? Mire, él está muerto. Yahweh anuló ese pacto a través de la muerte de Nabal, del mismo Hasatán, revelado en el libro de Primera de Shemuel, capítulo 25, pasur 38 al 34. Solamente así el emisario David la podía tomar, ¿por qué? Por esposa. Hoy en día Yahweh no va a cortar a ningún Nabal y a ningún Nabal, ninguna Nabala. Porque si usted se casó con ellas consciente y deliberadamente, por amor o por dinero,
Es más fácil que Yahweh lo corte a usted a que corte a esas que, mire, a esos apóstatas y rebeldes. Yahweh no se mete en ese mal buscado. Él se lo advirtió. Es usted o ella la que tiene que tomar esa decisión. Yahweh ya le dio su respuesta. Libro de Primera de Shemuel, no Samuel, capítulo 25, pasur 5. David, que ahí simbolizaba a Yahshua, escuche, a estos navales ricos sin Yahweh e insensatos descendientes de hombres cados que estaban y están actualmente trasquilando las ovejas de Yahweh para beneficio propio, no para ayudar a los necesitados de su mismo pueblo. El emisario David, al igual que Yahshua, les envió sus 10, mensajeros, que o sea que les envió la Torá, las 10 misbot de Yahweh, para que ellos escuchen, sus emisarios le hablaran a estos navales en el nombre del emisario David, en el nombre de Yahshua, y que se volvieran al emisario David, que se volvieran a Yahshua de su ¿qué? De su mal camino. ¿Qué significa esto? Yahweh les envió su salvación a todos los ricos de la nación de Jacob. Yahweh les envió su Torah viviente al mismo Yahshua para que se volvieran a Yahweh y a que compartieran algo de sus riquezas con su mismo pueblo, con los necesitados. Yahweh les estaba haciendo llamado al arrepentimiento a través de ¿qué? A través de sus discípulos, para que estos navales se volvieran a ¿quién? Se volvieran a Yahweh, ya que ellos, Nabal era descendiente de Caleb, y Caleb era un siervo de Yahweh. O sea, Yahweh le cumplió su promesa a Caleb de visitarle a sus hijos, y ya estaban ellos y ellos aceptaban a Yahweh ¿qué? ¿O no? Ya que Nabal simboliza al joven rico, a la tribu de Yahudá, revelado aquí y manifestado en Matilla, capítulo 19, pasur 16 al 30. Nabal simboliza la inconvertida tribu de Yahudá, los blasfemos, los árabes, los ávaros, los que blasfeman de Yahweh y de Yahshua y de la Escritura, y los que persiguen a los discípulos de Yahshua y lo menosprecia. Nabal simboliza a todos y a todas aquellos que rechazan la salvación de Yahweh, enviada a través de su Torah viviente, o sea, enviada a través de Yahshua. Y así como Yahweh destruyó a Nabal, símbolo de Hasatán, asimismo Yahweh destruirá el mismo Hasatán desde el Chamayín, revelado en el libro de Revelaciones, capítulo 20, pasur 8 y 9. Abigail simboliza su nueva congregación libre, separada de Nabal, llena de entendimiento, llena de sabiduría, llena de misericordia, dadivosa. No una mujer, una congregación ignorante de Yahweh, de las Escrituras, ni una congregación cabeza hueca, ni ávara. Que Yahweh, Yahshua y el amado Roy Jacob les continúe bendiciendo, y muchas gracias por haberme escuchado, y espero que esta enseñanza les haya sido de mucha bendición. Por favor, no se olviden de suscribirse, que es completamente gratis. Y no se olviden de darle like al video si les gustó y compartir esta información para que le pueda llegar a muchísimas personas y que tengan hambre y sed de la verdad. Y cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, ustedes lo pueden hacer a través de los comentarios. Personas que deseen apoyar nuestro trabajo, lo pueden hacer a través de la cuenta Nequi que le aparece ahí en pantalla. Que Yahweh, Yahshua y el amado Roy Jacob les continúe bendiciendo. Y muchas gracias por haberme escuchado, y chalón, chalón.